primeras 6 prácticas. Esta ya la hicimos. Y nos corresponde la práctica número 3. Muy bien, esta es de vectores, ¿verdad? Como ustedes observan aquí al inicio, dice análisis vectorial, forma gráfica, reporte de entrega inmediata. ¿Qué significa eso? Que al terminar el periodo, usted me va a mandar lo que hizo, ¿de acuerdo? Eso significa. Imprimir esta práctica, bueno, no es necesario imprimir la práctica. Lo que sí es necesario es que tenga hojas milimetradas, porque pues yo esta información la subí desde el domingo, ¿verdad? Para que usted supiera ahí en Moodle qué material necesita. Igual es en grupo, jóvenes, no es individual, sino es en grupo. Lo que significa que un integrante del grupo va a subir la práctica. En el primer lab lo subieron casi todos, no sé por qué. Yo di la instrucción de que lo subiera solo una persona por grupo, porque ¿qué sentido tiene que suba lo mismo los tres? No, no le veo ningún sentido. Entonces, para aclarar, ¿verdad? Para aclarar, lo va a subir solamente un integrante del grupo. Bueno, y aquí usted va a leer que esto es virtual, que la historia de los vectores, pero algo que sí me llamó la atención acá es precisamente lo que dice acá, mire, que esto no se utilizaba mucho, el tema de vectores, más que cuando Carl Friedrich Gauss implícitamente utilizó la suma vectorial en la representación gráfica de números complejos, ¿verdad? Es decir, los números complejos son una aplicación de los vectores en un plano. Asimismo, también Justo Bellavitis desarrolló su equipolencias, un conjunto de operaciones dirigidas que equivalen al cálculo vectorial de hoy. Bueno, y posteriormente a eso es historia, ¿verdad? Es bueno conocer la historia, eso sí, pero en este momento nos interesa los objetivos de la práctica. Que el alumno trabaje el método gráfico para análisis vectorial y el método analítico o algebraico, haciendo una comparación de resultados. Que aprenda el correcto uso de los instrumentos de medida y aplique sus conocimientos de errores en las medidas. Y aquí está el equipo que vamos a usar, que creo que todos lo tenemos en casa. En bachillerato nos pedían eso, ¿verdad? Bueno, desarrollo, y ahí lo vamos a desarrollar. Aquí está, miren. Esta es la hoja de reporte inmediato. Eh, imprimir estas hojas. No es necesario incluso que imprima esto. Lo que yo necesito es lo que usted va a trabajar, porque esto yo ya lo tengo en otro espacio. Así que mire, hay preguntas, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y otra vez ejercicio 4. Este no lo vamos a hacer, mire, se lo aclaro de una vez, póngame atención para que después no vaya a estar ahí preguntando a sus amigos o a mí mismo, ¿verdad? Mire, compare sus resultados obteniendo el porcentaje de error para cada caso. Al finalizar, realice una lista de conclusiones. Esto no lo vamos a hacer, jóvenes. Este otro ejercicio 4, no. Este que dice acá, este sí lo vamos a hacer. Ese sí. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, mire, 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos, pero si yo solo hago 4, entonces va a sumar 80. Entonces esa ponderación la vamos a cambiar. Pero para reforzar lo que ustedes ven en la clase, pues hablemos brevemente o hablemos un poco de escalares y vectores. ¿Qué es un escalar?
Bueno, un escalar es una cantidad especificada completamente por dos partes. Una magnitud, es decir, un número, y una unidad de medida. Escalares hay bastantes. Por ejemplo, la masa. Mire, aquí está el número, 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Y acá, un cronómetro. Muy bien. Ahí está el cronómetro. Es el tiempo, ¿verdad? Es un número y una unidad de medida. Pero nosotros no vamos a hablar hoy de escalares, vamos a hablar de vectores. Solo lo estaba dejando ahí para compararlo con el vector. ¿Qué es un vector? Es una cantidad especificada completamente por un número, es decir, una magnitud, una unidad de medida y además, hasta ahí parece escalar, ¿verdad? Pero este además tiene dirección y sentido, y eso es lo que lo hace diferente. Por cierto que hablando de números complejos, uno nunca suma la parte real con la parte imaginaria, sino suma real con real e imaginaria con imaginaria. Y aquí es igual, suma x con x y y con y, pero jamás suma x con y. Eso sería un error ahí muy grave, ¿verdad? Bueno, entonces este es un vector. Esas son sus cuatro partes. Por ejemplo, la velocidad, el peso, esos son vectores. Pero los escalares parecidos a este podría ser la rapidez, ese sí es escalar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vector y escalar? Que cuando usted está viendo un escalar solo necesita dos partes. Y cuando está analizando un vector necesita cuatro. O en otras palabras, cuando a usted le pregunten, calcule tal escalar, solo va a responder con dos partes. Y si le dicen, calcule el vector, va a tener que responder con cuatro partes, para que quede claro. Partes de un vector, bueno, aquí hay un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Y cuáles son las partes de un vector? Tenemos acá el sistema XY, que hay un vector, y este vector tiene magnitud 1, 2, 3, 4, 5. Magnitud 5. Pensemos en que es una fuerza. Muy bien, 5 newton. Ahí está la fuerza de 5 newton. Es decir, que está el número y está la unidad de medida. En otras palabras, está la magnitud y está la unidad de medida. Pero prolonguemos la línea. Esto que está acá, esa línea prolongada, es la dirección. La punta de la flecha es el sentido. Hay una gran diferencia entre dirección y sentido. Dirección es toda la línea recta. El sentido es la punta de la flecha. Solo el eje X, por ejemplo, ese ya es una dirección. Yo le digo en la horizontal y usted ya sabe que esa es la dirección. Pero si yo le digo derecha o izquierda, esos son los dos posibles sentidos. Entonces hay diferencia entre dirección y sentido, no es lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a ver el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, que es el que principalmente vamos a trabajar hoy en la práctica. Lo usamos para representar gráficamente a los vectores. Y como esta es una gráfica de práctica de vectores de forma gráfica, entonces este pues nos va a servir. También se llama sistema de coordenadas rectangulares porque se forman rectángulos. Y entonces uno pues puede trazar rectángulos para identificar dónde están los vectores. Está formado por dos líneas rectas perpendiculares entre sí, el eje X y el eje Y, en dos dimensiones. Aquí está el sistema rectangular. Este es un sistema de coordenadas cartesianas. Lo que sucede es que cuando nosotros identificamos un vector en rectangulares necesitamos dos componentes, el eje X y el eje Y, que normalmente eso se llama pareja ordenada. Bueno, entonces
componentes de un vector en coordenadas rectangulares. Si usted va a trabajar un vector en coordenadas rectangulares, necesita dos partes. Necesita la componente X y la componente Y. Si no tiene esas partes, no puede trabajar el vector en rectangulares. Necesita X y Y. Además, en estas coordenadas un vector puede escribirse de forma única. No es muy flexible el método. Eso significa que si ya tenemos un vector escrito, pues esa es la única forma de escribirlo. No hay otra. Esa sería la forma única. Hay un ejemplo de un vector en coordenadas rectangulares. Entonces lo que tenemos ahí es un vector fuerza, que tiene componente en X y tiene componente en Y. También se podrían utilizar vectores unitarios, Fx en Y más Fy en J. Pero usando vectores unitarios, pues lo único que hace el vector unitario es darle dirección y sentido al vector original. Pero como el vector unitario, como su nombre lo dice, es unitario, es 1, y cualquier número multiplicado por 1 no altera el resultado, entonces esos son nuestros vectores unitarios. Muy bien, si le surge alguna duda puede preguntar. Sistema de coordenadas polares, este es el otro sistema. Sirve para representar un vector, ¿verdad? Y para representar un vector se necesita únicamente un radio y un ángulo. Aquí ya no necesita X y Y, sino necesita R y ángulo, R y teta, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sí es flexible el método, porque en estas coordenadas un vector puede escribirse de más de una forma, y es el mismo vector, pero hay flexibilidad para escribirlo. Y aquí está de nuevo el sistema de coordenadas cartesianas, pero lo que cambia ahora es que ya no tenemos X y Y, sino tenemos un radio, donde ese radio es de 4. Según el ejemplo, es de 4 newton. Y el ángulo es de 45 grados. ¿Por qué se le llama radio? Porque si usted hace girar esa flecha, va a formar un círculo. Y entonces, como tiene un círculo, por eso se le llama a veces radio, pero en realidad tiene 4 nombres. Se llama radio, se llama hipotenusa, se llama módulo, se llama magnitud. Es un número positivo, siempre, y un ángulo. ¿Cómo se escribe este vector en polares? Bueno, podemos escribirlo así. 4,45 grados. Si los ángulos, aquí póngame atención, le voy a explicar algo que nos va a servir en la práctica. Bueno, todo esto nos va a servir, pero esto es también más importante. Si los ángulos se miden desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, los ángulos son positivos. Si los ángulos se miden siempre desde el eje X positivo, pero a favor de las manecillas del reloj, los ángulos son negativos. Aquí hay dos formas de escribir este vector y las dos son correctas, las dos son buenas y las dos se entienden, pero son dos formas distintas. En cambio, en rectangulares no. La forma de escribir un vector es única. ¿Cómo trasladamos para pasar de un sistema a otro? Bueno, aquí está el vector R, ese es el módulo, aquí está el ángulo, phi, ahí estarían polares, porque tenemos un radio y tenemos un ángulo. Ahora, entonces, aquí hay una componente en X, eso ya estaría en rectangulares. Y aquí hay una componente en Y, esa es la otra parte. ¿Cómo se pasa? Bueno, con la función seno, porque seno del ángulo phi es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, seno de phi es igual a Y partido R. Y si nos interesa Y, entonces pasamos a multiplicar R y nos queda que Y es igual a R seno de phi, ¿verdad? Y luego coseno de phi es igual a X partido radio, o sea, coseno es igual a adyacente dividido hipotenusa, donde R es la hipotenusa y X es el cateto adyacente. Entonces despejamos X y nos queda que X es igual a R coseno de phi. Y de esa forma puede pasar de polares a rectangulares. Pero ¿qué pasa si lo tiene que hacer al revés? Bueno, es decir, de rectangulares a polares, se supone que vamos a tener X y Y,
y lo queremos a polares, entonces lo calculamos como tangente de phi es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y la tangente inversa de esa división nos tendría que dar el ángulo. Y luego, para el módulo, radio, magnitud o hipotenusa, pues el teorema de Pitágoras. R es igual a x al cuadrado más y al cuadrado raíz. Y eso nos daría entonces el módulo, radio o magnitud. Muy bien. Dos propiedades de los vectores que seguramente nos van a ser útiles en esta práctica porque hay más propiedades, por lo menos son 5. Pero yo solo le voy a mencionar de 2 porque esas son las que fundamentalmente nos van a servir hoy, porque esto pues no es la clase, sino este es el lado, ¿verdad? Entonces yo solo estoy reforzando esa parte. Dado dos vectores A y B, entonces A es igual a B, el vector A es igual a B, si y solo si el módulo de A es igual al módulo de B y se apuntan en la misma dirección y sentido. Muy bien, a lo largo de líneas paralelas. Los vectores se pueden mover en el espacio, dice esa pregunta, esa propiedad, ¿verdad? Esa ley de los vectores. Aquí está el vector A y este es el vector B. ¿Son iguales? Sí, porque sus cuatro partes son iguales. Pero lo que cambia es que se movió en el espacio o están movidos en el espacio. El vector A aparece en un espacio y B en otro totalmente distinto. Entonces, pero sí, los vectores son iguales porque sus cuatro partes son iguales. Tal vez ahí lo más importante es lo que está entre paréntesis. No importando o los vectores se pueden mover o no importando su ubicación en el espacio. Bueno, otra propiedad que nos va a ser útil es los vectores se pueden sumar. Pues sí, porque aquí vamos a hacer suma de vectores. Dos o más vectores se pueden sumar analíticamente, pero solamente en coordenadas rectangulares. Si usted tiene dos vectores en polares, no los puede sumar. Tiene que estar en rectangulares. Si están en rectangulares, entonces sí se puede sumar y se suma x con x y y con y. Hay dos métodos, el método gráfico, que es el que principalmente vamos a usar en esta práctica. Y también está el método analítico, que nos puede servir para verificar si lo estamos haciendo bien. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud hasta acá. Parece que no. Todo bien. Ok, muy bien. Ahí estamos. ¿Estamos bien todos? Y sí, parece que sí, ¿verdad? Así, alguien inició la grabación. Muy bien, gracias, se me estaba olvidando. Pero como este es de entrega inmediata, así que la grabación no creo que le va a servir mucho, porque al terminar el periodo usted lo va a entregar. Dado los vectores A y B, les recuerdo también que hoy es el último día de entrega del Lab 2, así creo que quedó precisamente así para que ¿Qué es lo que hay que subir después de la clase? este laboratorio. Y también les recuerdo que tienen pendiente algunos el Lab número 2. Entonces, de forma gráfica, mire, acá hay un ejemplo de forma gráfica. Aquí está el vector B, aquí está el vector A. ¿Qué hacemos? Bueno, se copia el primer vector tal y como está, A, y donde termina A, se mueve B. Ahí se usó la primera propiedad de los vectores. Los vectores se pueden mover en el espacio. Ese es el vector B. Y esta es la suma, A más B. Ahí lo hicimos de forma gráfica. Así se hace una suma gráfica de vectores. Bien, ahora sí, vamos directamente a la práctica de laboratorio. Esta la va a subir. Cuando yo termine el periodo de clases, usted la va a subir de una vez. Así que la tiene que hacer y la tienen que hacer en grupo. ¿Y cómo la van a hacer en grupo? Pues van a elegir la que mejor quedó. O distribuirse la tarea en grupo, que un miembro del grupo haga el número 1, el otro el número 2, el otro el número 3, y el otro otra vez el número 4, y alguien más lo sube. Así lo vamos a trabajar. Entonces, mire, aquí la ponderación ya la subí porque quité un numeral. Entonces, aquí le subí esto, y si lo hacen bien, 25 puntos. Y hay 4 ejercicios, cabal van a sumar 100. Esto no lleva
conclusiones, no lleva marco teórico. No, esto solo es lo que usted va a hacer a partir de este momento. Eso es lo que va a escanear y lo va a subir. Porque es de entrega inmediata. Ejercicio número 1. En la hoja de papel milimetrado dibuje un plano cartesiano cuyo tamaño sea 14 centímetros por eje, de tal forma que para cada cuadrante quede calibrado en 7 centímetros cada uno. Posteriormente, mida y dibuje como cantidades vectoriales los siguientes puntos. Muy bien, va a trazar estos puntos, va a ubicar estos puntos en el espacio y después va a trazar una línea recta que los va a juntar desde el origen hasta donde está el punto A, desde el origen hasta donde está el punto B, desde el origen hasta donde está el punto C. Y número 3 dice, exprese cada uno de los vectores anteriores en forma polar, es decir, páselo a polares, midiendo la magnitud del vector con la regla y el ángulo con el transportador, medido en sentido antihorario, desde el eje X positivo. Muy bien, esto es importante, miren, y con la regla y el ángulo con el transportador, medido en sentido antihorario, desde el eje X positivo. O sea que van a ser ángulos positivos los que vamos a responder. Bueno, y vamos con la primera parte entonces. Yo le voy ayudando. ¿Qué le está pidiendo? Que estos 3 puntos los ubiquemos en un sistema de coordenadas rectangulares. Ahí necesita el centro de la hoja milimetrada o de la hoja de papel cuadrícula o de la hoja en color blanco, pues si no tiene, ¿qué va a hacer? Entonces tome una hoja en papel blanco y busque el centro de la hoja y traza este sistema. Aquí con su reglita, una horizontal, una vertical, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así dice. Y para arriba también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada cuadrante del 1 al 7. Y cuando usted ya tenga esto, me avisa para que podamos continuar. Y me dice, yo ya estoy, bueno, está bien, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mientras tanto, en lo que ustedes trabajan esa parte, pues yo me voy a ir a crear el espacio para que usted pueda subir eso, ¿verdad? Eso precisamente. Licenciado, y esto lo podemos trabajar así como virtual, llamémoslo así, en el iPad. No, no, es en papel milimetrado. Milimetrado, no de cuadrícula. Lo ideal es milimetrado, pero si lo va a hacer en cuadrícula le va a costar un poquito más, pero de que lo puede hacer, pero no le va a quedar tan bien. Entonces, aquí está, mire, aquí decía práctica, equipo, utilizar por grupo, práctica, laboratorio, una regla, transportador, 10 hojas de papel milimetrado. Esto está aquí desde el día domingo, ¿verdad? Pero como les digo, si no hay papel milimetrado, pues déjelo en cuadrícula. ¿Y qué podemos hacer ahí? Y si no hay cuadrícula, pues use hojas en papel blanco, pero entonces tiene que ir trazando sus hojas, ¿verdad? Tiene que ir trazándolo ahí, ese espacio. Bueno, entonces yo aquí creo el espacio. Voy a añadir la actividad y le pongo tarea en lo que ustedes van avanzando con su sistema de coordenadas cartesianas. PostLab 3. Bien, hoy estamos 10. Vamos a dejarlo acá. Y aquí se puede dejar la hora de una vez, ¿verdad? Del 10 de agosto, muy bien. Al 10 de agosto, que es de entrega hoy. Y vamos a dar un poquito de chance por si a alguien no le funciona. Le voy a dar todo el día de hoy. Por si a alguien no le queda bien, tiene el resto de la tarde para poder. Mire, ahí tiene 24 horas. Bueno, menos de 24 a partir de hoy a la medianoche lo estoy dejando. Y ahí está ya nuestra entrega de PostLab número 3. Ya tienen su
su sistema. Sí, ya. Muy bien. Ahora hagan otro igual, porque vamos a necesitar dos por lo menos. Ahora hagan otro igual, o sea que lo mismo que hizo en una hoja, hágalo en la otra hoja. Porque vamos a necesitar dos para los 4 ejercicios. Realmente son más, pero yo lo voy a hacer solamente en 2 hojas para no extendernos en estar haciendo tantos cuadritos de estos, ¿verdad? De que ya podemos hacer los cuadritos, pues ya podemos. Lo que queremos es ver si el tema de vectores. Así que haga otro igual a este que ya hizo y que tenemos en la pantalla. Parta la hoja. Esto mejor si lo deja en el centro, ¿verdad? Y de aquí cuenta 7 a la derecha, 7 a la izquierda, 7 arriba, 7 abajo. Si le quiere poner los numeritos, pues lo puede hacer. Entonces aquí están los positivos y aquí están los negativos, pero si no quiere poner los numeritos, déjelo así y ahí está bien, ahí nos entendemos. Ahora, cuando ya tenga el otro sistema, me avisan y si ya tengo mis dos planos cartesianos. Y entonces yo le voy a ir ayudando. Realmente lo vamos a hacer aquí todos juntos para que de una vez nos quede la práctica y ya solo la escaneamos y la subimos. Así, pues ya no acumulamos más tarea para esta semana también, ¿verdad? Licenciado, solo, perdón, no encontrar los ojos. ¿De cuánto los planos había dicho? Porque Sí, 7 centímetros era la marca, pero en sí, ¿cuánto tiene que medir? pues lo que le quepa en la hoja y no le caben 7 centímetros. Bien cabe porque tiene No, que sí. tener 14 por lo menos. Una hoja tiene 21 de ancho, así que le cabe muy bien en una hoja tamaño carta. Sí tiene que ser en centímetros para que quede en escala. Licenciado, disculpe, Sí, adelante con las dudas. no sé si me puede repetir en sí lo que tiene que llevar este por laboratorio 3 que tenemos que subir hoy en la noche, por favor, si no es tanto problema. Pues lo que tiene que llevar es lo que ahorita tiene usted en la pantalla y aquí lo vamos a construir. Pero me refiero a que no está estructurado como los demás laboratorios, con los anteriores que hicimos ya. No, no, por eso le digo que lo que tiene que llevar lo vamos a hacer en este momento. Ok, Por eso no se preocupe. Aquí lo que gracias. interesa es que lo trabajemos, ¿verdad? Que lo hagamos. Muy bien, ya tienen sus dos sistemas en dos hojas diferentes, por Sí, ya los supuesto, tengo. ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio número 1. Si alguien más necesita un poquito de tiempo, dígame, porque yo no sé aquí cómo va, así que tiene que hablar para que yo sepa si ya se atrasó o vamos bien. Bueno, parece que no, ¿verdad? Esto era solo el gráfico con 7 centímetros de esos lados que nos dijo. Correcto. 7 a la derecha, 7 a la izquierda, 7 arriba, 7 abajo. Lo que tiene en la pantalla, eso es lo que tiene que hacer. Yo aquí tengo los vectores por facilidad, pero no quiere decir que ustedes también lo van a anotar. Y si ya lo anotaron, pues excelente, tampoco nos molesta eso. Eso va a estar bien ahí. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues trazar los puntos. Y para trazar los puntos, entonces aquí vamos con A primero. Entonces vamos a contar a la derecha. 1, 2, 3, 4. Y ahora para abajo, porque este es -5. Para abajo, -1, -2, -3, -4, -5.
Por aquí traza un punto. Ese es el punto A. Yo lo hice así, mire. Aquí yo le tracé una flecha. Esta no es necesario que usted la trace, solo es para que nos ubiquemos y que esto está indicando que nos movimos 4 posiciones a la derecha. Luego nos movimos 5 posiciones abajo. Y aquí donde está esta punta de flecha, aquí coloca usted un punto. ¿De acuerdo? Pone un punto. O si quiere trazar estas flechitas, también lo puede hacer, aunque yo no lo miro necesario. Lo que a mí me interesa que usted trace en este ejercicio es esta línea roja. Entonces ahora sí, trace una línea recta desde el origen hasta el punto que marcó. Trace una línea recta y ese es el vector A. La línea roja es la que me interesa. Las azules solamente yo las usé como guía para que usted viera que me moví 4 a la derecha, 5 abajo y ahí tracé entonces desde el origen hasta la punta de la última flecha, trazamos el vector A, que es el que está en color rojo. Eso pide la práctica, es bien sencilla realmente. Ahora el vector B. Para los que ya van más adelantaditos, bueno, entonces ahora tracemos B. ¿Cuánto en X? Menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Está B. Excelente. Menos 6, izquierda. Ahora 2 para arriba, porque es positivo. 1, 2. Con la hoja milimetrada es fácil hacerlo. Ni siquiera necesita trazar puntitos, ya están trazados. Y entonces acá va, ahí está el vector B. Ese es el vector B. Ya lo tenemos. Las flechas rojas son las que me interesa que usted deje en este sistema de coordenadas rectangulares. Si ya tenemos el vector B, entonces vamos por el C. El C dice menos 4, menos 3. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es, en el caso de C, es moverse a la izquierda, menos 4. Y luego abajo, menos 3. Entonces para abajo, 1, 2, 3. Ahí está. Y ahora trazamos una línea recta. Ese es el vector C. Y ahí tenemos el número 1. Ya lo hicimos. No sé si hay alguna duda, vamos bien, o usted hable ahí, pues yo no puedo verlo desde aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Está bien si solo ponemos el punto o si hay que hacer la flecha roja? Sí, la flecha roja hay que trazarla. Ok, gracias. Muy bien, ya vamos por ahí. Y ahora, seguimos, paramos, ¿qué hacemos? Usted dígame cómo va para que yo sepa si avanzo o me tengo un momento más. Solo denos un segundito, por favor. Híjole, no le va a alcanzar un segundo. Momento, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos ahí pues el trazo, los 3 vectores. Ya trazamos el vector A, el vector B y también ya trazamos el vector C. Ya tenemos el número 1. Ya está. Ahora leamos qué dice ahí arriba en lo que los demás avanzan. Mire acá, esto ya está. Esto ya lo hizo usted. El número 1 ya lo hizo. Ya el número 2 también ya lo hicimos. Bueno, ya trazamos los vectores, pero no hemos medido. Ahorita vamos a medir. Mida. Ok. Ya, esto ya lo trazamos. Ahora, exprese cada uno de los vectores unitarios en forma polar, midiendo la magnitud del vector con la regla y el ángulo con el transportador en sentido antihorario desde el eje X positivo. Bueno, para quienes ya trazaron sus vectores A, B y C, ahora ¿qué va a hacer? Va a medir desde el origen, aquí ponga la reglita, el 0 aquí en el origen, y mide aquí. ¿Cuánto mide este de largo? Esta flecha roja, ¿cuánto mide? Y después, con el transportador,
sí necesitamos un transportador. Va a medir el ángulo. Pero aquí dice que hay que medirlo desde el eje X positivo. Ok, muy bien. Entonces con el transportador va a medir desde aquí, mire. 180, 90, 270. Hasta aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? Eso sería para A. Y entonces escribe su respuesta. ¿Cuánto mide de este punto a la punta de la flecha de A? Mídalo y me dice cuánto le quedó para que yo tenga una idea de si lo está haciendo bien o de repente lo está haciendo mal. Mida cuánto mide de largo la flecha del vector A. Me quedó que mide 6.4 centímetros. A mí Muy también. bien. Ok, de acuerdo. Excelente, ahí estamos bien. Ahora midan el ángulo. 6.4 centímetros. Ahora midamos el ángulo con el transportador. Desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuánto nos da el ángulo? Me dio 310. Ok, ahí estamos bien, está bien. Está bastante cerca de lo que tenemos, pero como esto está a escala y lo estamos haciendo con un instrumento no tan preciso y además el ojo mete otro error, como vimos la primera práctica, hay errores que se meten cuando está haciendo mediciones, ¿verdad? Depende del instrumento, depende de la posición en la que uno está haciendo las mediciones, el ojo en qué ángulo está viendo. Está bien, y si eso le quedó, está muy bien. Entonces anotamos para A cuánto nos queda, ¿verdad? Luego hacemos lo mismo para B y hacemos lo mismo para C. Ahora ¿Cuánto miramos B. mide? Y sus ángulos para los tres. Sí, cuánto mide el vector de largo y cuánto tiene de ángulo desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Serán ángulos positivos. Ahora midamos B, medimos el ángulo, luego medimos C, medimos el ángulo. Y eso anótelo aquí en la misma hoja. Aquí ponga A igual 6.4, 310. Luego abajito B. Podría ser 5.6, no sé. Coma 140 grados. Tal vez, ¿verdad? Y luego C. 4.6, 215 grados, por poner un ejemplo. Y eso ya tiene el primer ejercicio, ya lo hicimos. Ya solo nos faltan 3. Cuando ya lo hayan terminado, me avisan, por favor, para continuar con el ejercicio número 2. Disculpe, si yo lo hice en cuadrícula, me van a quedar distintos valores, ¿o no? Porque no me sale lo mismo. Si usó la cuadrícula, sí, porque tenía que usar centímetro. Ah, ok, Tenía que gracias. usar un centímetro. Lo que tiene que hacer ahí es medir cuánto mide cada cuadrito.
Ah, ok, Y gracias. entonces esa sería su escala. Sí tendría que hacer lo mismo, pero tiene que hacer una conversión ahí. ¿Cuánto mide cada cuadrito? Y si cada cuadrito mide, solo que ahí se le va a complicar. Por eso era lo ideal el milimetrado, porque ese sí ya está en centímetros. Pero de que se puede hacer ahí donde usted lo tiene también, solo que tiene que saber ahora cuánto mide cada cuadrito. Y Ok, si cada cuadrito gracias. mide 0.8 o 0.7 podría ser, entonces esa es su escala. Cuando usted tiene ya la medida en centímetros, tiene que multiplicar por 0.8 para que le vaya quedando cabal lo que es. Ah, ok, gracias. Y si yo lo fui haciendo como ya en centímetros, porque vuelo es una hoja cuadrícula, pero dije, bueno, los espacios los voy a medir con una regla y todo eso, todo lo fui haciendo con centímetros, no con respecto a la cuadrícula, llamémosle. Ahí no hay problema, ahí está bien. Ahí está bien. Gracias. Disculpe, solo para avisarle que yo ya terminé, no sé si los demás, para que pasemos al siguiente. Ok, muy bien, gracias. Oh, excelente, muy bien. Entonces seguimos, claro. No sé cómo van los demás. Hablen o callen para siempre. Ahorita Sí, solo está los bien. centímetros y el ángulo, ¿verdad? Entonces yo creo que ya. Ajá, muy bien, excelente. Ok, todos estamos. Acuérdense que lo voy a subir ya solo terminamos y lo subimos. Yo le dejé ahí hasta las 23, pero si todos terminamos, lo cerramos de una vez, solo ustedes lo suben y ahí está. Número 2. Bueno, este es no es el número 2, esto solo es lo que usted hizo, pero yo lo hice aquí con cálculos. Yo usé el teorema de Pitágoras y me quedó 6.4. Entonces, cuando alguien me dijo, a mí me quedó 6.4, yo le dije, pues, excelente, está bien. El ángulo, a mí me quedó 51.3, la referencia. En realidad es 308.7, el dato exacto. Pero si a usted le quedó 310, está bien, está cerca. Y así puede ir comparando los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que usted tiene ahí es el vector A y luego tenemos el ángulo teta y pues esto es lo que usted tuvo que haber dejado escrito, 6.4, más 308. Aquí lo que le quedó, por supuesto, este es el dato exacto. Pero si usted le quedó aquí 6.6, ponga 6.6. De todas maneras, yo voy a medir su figura. Cuando usted ya suba, yo voy a medir acá, ¿verdad? Obviamente yo no lo voy a hacer en papel porque aquí ahora lo imprimo. Yo lo voy a hacer con otro programa, donde le pongo un punto acá y le pongo un punto acá y me va a dar la medida, la exacta, la que usted tenía. Y lo que usted tiene en la figura es lo que me tuvo que haber anotado. Y Muy solo pues bien. tengo una duda, pues sí, un poco extraña, llamémosle así. Por ejemplo, yo que lo hice en cuadrícula, en el primero me quedó 6.3 centímetros en vez de 6.4 y en vez de 308.7 tengo 310. Yo creo que debe ser lo mismo, esos decimales que me faltan, ¿no? Porque, pues, ajá, se pierde un poco de exactitud así. Sí, claro. Sí. Sí, ahí está bien así como lo tiene. Es por el instrumento. El instrumento no es preciso y es por el ojo. El ojo lo mira desde otro ángulo, entonces puede variar ahí un poco. No tenga pena por eso. Perdón, solo en el ángulo, en el C, me dio 217, pero no sé si a todos les da igual. Vamos a ver. A mí también. Bien, y aquí está B, a mí me quedó 6.32 y el ángulo de B me quedó 161.6. Es el C, perdón. Sí, yo sé, pero vamos Ah, en ok. orden, ya vamos a llegar al C. Ahorita llegamos ahí. Pero ya que nos surge, pasemos pues el C. 5 y el C, y está el C, 216.87. ¿Cuánto le quedó a usted? 217.
Está bien, está redondeado. Este es con cálculo, con fórmulas, y usted lo está haciendo gráficamente. Pues está excelente, me parece muy bien hecha la medida. Bueno, ya comparamos, ¿verdad? Ya vimos cómo tenía que habernos quedado. Si no le quedó así, entonces, pues tiene ahí un tiempo prudente para corregirlo, para borrar y corrija sus resultados y haga bien la gráfica. Y mida bien, ¿verdad? La idea es que le quede claro. Bueno, ahí está ya verificado el ejercicio número 1. Ahora pasemos al 2. Ejercicio número 2, forma gráfica, 25 puntos. Trace nuevamente un plano cartesiano por cada uno de los siguientes incisos. Y no, todo eso no lo vamos a hacer de nuevo, ya lo hicimos, entonces vamos a usar el mismo plano. Porque hasta ya dibujamos los vectores A y B, ¿verdad? Ya lo hicimos. Luego dibuje y mida el ángulo más pequeño entre ellos con el transporte. Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Otro plano no. El otro que usted hizo nos va a servir para el número 3, no para este. Y aquí está. Primero, ¿qué vamos a hacer? Medir el ángulo entre los vectores A y B. Y luego vamos a medir el ángulo entre los vectores B y C, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí. Entonces aquí está el ejercicio otra vez. Esta es la misma figura que usted ya tiene. Aquí está el vector A, ahí está el vector B, y aquí está, bueno, aquí solo A y B porque eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Esto lo tienen ustedes. Además tienen el vector C, pero ahorita omita C. Haga de cuenta que solo tiene estos dos. Y a mí lo que me interesa es que usted con su transportador ahora va a hacer esto. Miren. De aquí va a medir cuánto hay. Cuánto mide ese ángulo. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? No el más grande, pues no me hubiera venido por acá, sino a En mí la me misma interesa hoja. el ángulo más pequeño entre los dos vectores. Mídalo y me dice cuánto le queda. En la misma hoja. En la misma hoja, sí, ¿para qué hacerlo otra vez si ya lo tenemos hecho? Ya está hecho, ahorita solo lo que va a hacer es medir aquí cuánto hay de ángulo. Entre A y B, omita C por el momento. ¿Cuánto les queda? Tengo 150. Ok, ¿y los demás qué opinan? También, por ahí, cerca. Me quedó 145. Ok, bueno, sí hay una diferencia de 5 grados entre una medida y la otra, pero bueno, por ahí vamos. Por ahí vamos. Otra medida. Alguien más que nos diga su dato para ver si estamos bien. Perdón, 148 tengo. Ok, este está en el promedio casi, ¿verdad? Excelente. Bueno, está bien, eso fue lo que midió, eso escriba ahí en su misma hoja, en alguna esquina, bien sea ahora aquí en esta esquina o en esta, que ponga número 2, ángulo entre A y B o teta A, B es 148, 147, lo que le quedó. Y no le vaya a copiar nada a nadie, pues yo lo voy a medir, yo lo voy a medir con AutoCAD, solo le voy a poner un punto acá y otro punto acá y me va a dar cabalito, lo que usted tiene ahí, eso me lo va a dar. Así que lo que le quedó, póngalo. Eso le quedó, eso deje. Hacer como un cuadro no es necesario como con las respuestas, podemos irlo haciendo a la par, o sea, dibujo el ángulo y a la par del dibujo le pongo los 148. Y también puede hacerlo así. Ahí ya es creatividad de cada uno. Muy bien. Ahora dice entre B, porque ahí tenemos B también, y también tenemos C. Ahora mida el ángulo que hay entre estos dos vectores. Es decir, que ahora entre B y C, ¿cuánto mide esto? Entonces viene usted acá y dice, bueno, coloca su transportador entre estas dos líneas y ahora me va a decir cuánto mide este ángulo. No solo teta B ni teta C que yo tengo identificado acá, sino cuánto mide el ángulo entre las dos líneas rojas. Eso es lo que nos interesa.
ver, y vamos comparando, porque aquí lo estamos 2.58. haciendo en equipo, realmente, ¿verdad? Me salió 58. 58. Muy bien. ¿Qué dice otro equipo o qué dice otro miembro del mismo equipo? Podría ser, porque también lo está haciendo, ¿verdad? A ver, comparemos. Si le quedó 60, pues 60. Si le quedó 50, pues eso es lo que le quedó. ¿Otras opiniones? A mí no me quedó eso, pero creo que lo estoy haciendo mal, no sé por qué. Pero me sale que es casi 90. Sí, sí, está un poquito grande. Ah, lo estoy haciendo entre A y C, perdón, ya vi. Ah, ok, muy bien. Sí, sí, aquí entre B y C, ¿verdad? Entre B y C. ¿Cuánto me dijeron? 58, ¿ah? ¿Alguien más que nos diga su dato para que comparemos? A mí me quedó 55. Ok, excelente. Muy, muy buena medida. Usted tiene ahí bien calibrado ese sistema. Porque a mí me queda, aquí lo estoy viendo en un programa, aquí lo estoy viendo en AutoCAD, a mí me da 55.3. Y usted tiene 55, pues excelente, ahí está bien. Ya elige la respuesta ahí. Pero lo que pasa es que yo tengo que verificar lo que usted midió, entonces, usted me puede escribir ahorita, no, esto es 55.3. Está bien, pero yo lo que voy a medir es su gráfica, es la que voy a medir cuando usted lo escanee. Bueno, ya estamos entonces. Miren qué fácil la práctica, ¿verdad? Qué sencilla esta práctica. Porque ya tenemos el número 2, ahí está, ya medimos el ángulo entre A y B y ya medimos el ángulo entre B y C. Y entonces ya tenemos el número 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasar al ejercicio número 3. ¿De acuerdo? ¿Vamos todos en sintonía o alguien ya se desfasó? Bueno, el silencio otorga, así que imagino que vamos bien. Realice las siguientes operaciones en forma gráfica, expresando sus resultados tanto en forma rectangular, leer las componentes del vector resultante directamente en su figura, como en forma polar, medir la magnitud del vector con la regla y el ángulo con el transportador en sentido antihorario desde el eje X positivo. Ahora sí necesitamos el otro plano que usted trazó, la otra hoja. Ahora cambiemos de hoja. Y en esa nueva hoja vamos a hacer la suma de A más B. Y luego vamos a hacer la suma de B más C más A. En el inciso A vamos a usar el método del paralelogramo. Y en el inciso B vamos a usar el método del polígono. Aquí dice 10 y 10 porque se recuerda que estaba todo ponderado en 20, pero aquí esto vale en total 25. Entonces ya nos ganamos 50 puntos, ya hicimos 1 y 2. Vamos a hacer este, ya llegamos a 75. Bueno, entonces jóvenes, aquí dice que hay que sumar A más B y luego B más C más B más C más A. Bueno, eso vamos a hacer. Y ahora entonces utilice su otra hoja. Ahí está la otra hoja que trazó, 7 en cada lado, en cada cuadrante. Esa es la que vamos a usar ahora. Ya la otra, ya déjela ahí, pues guárdela porque la va a tener que escanear. Y entonces vamos a trabajar con este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Trazar A de nuevo. Ahí está A. Ese es el método del paralelogramo, ahorita sí hay que trazar esta línea. 4 en X, menos 5 en Y, y viene acá y junta. O puede hacerlo con un punto nada más. 1, 2, 3, 4. Para abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Punto y junta aquí.
Y ese es el vector A, ya lo trazamos una vez. Pero ¿qué es lo que cambia? Que el vector B ya no lo vamos a trazar aquí donde estaba. Por eso les pedí otra hoja. El vector B, pues aquí está A, ¿verdad? Ahora mire el vector B. ¿Cómo lo vamos a trazar? El vector B, empecemos a trazarlo, porque era -6. Entonces, aquí donde terminó, ahí cuente -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la izquierda. Y luego el vector B dice que 2 arriba, entonces nos vamos para arriba. 1, 2. Y ahora vamos a juntar aquí estas dos. Ese es el vector B, solo que está movido en el espacio. Porque ahora sí estamos sumando A más B. Y bueno, ¿y entonces qué nos va a quedar? Ahí está el vector B. No sé si vamos bien. Y luego sume A más B. Ok, entonces aquí está. A más B es este vector más grueso en color rojo que le estoy señalando. Esa es la suma de A más B. Así se hace la suma gráfica de vectores. Es decir, que donde termina el primer vector, mire, aquí trazamos A. Y A lo trazamos por parte realmente, según los puntos acá, las componentes X y Y. ¿Cuánto en X? 4, derecha. ¿Cuánto en Y? 5, abajo. Y ya juntamos estas dos líneas, ahí está el vector A. Luego del vector A, entonces trazamos el vector B. ¿Cuánto en X? -6. ¿Cuánto en Y? +2, arriba. Y juntamos las líneas y ese es el vector B. Luego juntamos, es decir, ahora el vector resultante empieza donde empezó el primero y termina donde terminó el último. Y entonces acá está la suma, aquí está el vector resultante. Este es el que yo quiero que ahora, este es el que va a medir ahora. Cuánto mide de largo y cuánto es su ángulo. Ahora, si uno lo hace analíticamente es fácil, porque mire acá dice 4 menos 6 menos 2. Menos 5 más 2, menos 3. Si usted grafica estos dos, le va a quedar este vector. ¿Cuánto en X? 2, 1, 2. ¿Cuánto en Y? Menos 3, abajo. 1, 2, 3. Ahí está el vector resultante. Solo que aquí se hizo analíticamente y aquí lo hicimos gráficamente. Ahora, esto es lo que va a medir. Según las instrucciones del número 3, dice, acá mire, sume A más B, usa el método del paralelogramo, ¿verdad? Entonces dice, realice las siguientes operaciones expresando sus resultados, tanto en forma rectangular, leer las componentes del vector resultante en su figura, como en polar, medir la magnitud del vector. Esta es la que a mí me interesa, la polar. Entonces mida, ahora cuánto tiene ese vector. Mida aquí con su reglita, de aquí del origen para acá, ¿cuánto hay? Disculpe, pero en las instrucciones menciona que hay que usar el método del paralelogramo y si no estoy mal, ese método es el del polígono. Entonces lo hacemos como paralelogramo en nuestra hoja, ¿verdad? Pues yo estoy usando los dos. Yo estoy usando realmente los dos porque las líneas en azul es el paralelogramo y las líneas en rojo es el polígono. Entonces usé la combinación de los dos, pero si queremos omitir las líneas rojas parciales A y B, entonces sigamos solo a las líneas azules. Y con las líneas azules ese es el paralelogramo porque se forman líneas paralelas. Así Ok. es. Muy bien, entonces midamos a ver cuánto nos da R1, cuánto nos da de largo y medimos el ángulo. Aquí, mida con su reglita de aquí para acá cuánto mide y luego se posiciona acá y aquí también cuánto mide ese ángulo y lo anotamos acá en alguna esquinita de nuestra hoja. Puede ser la esquina inferior derecha, ahí anote cuánto mide de largo, que de largo tendrá que ser más o menos, vamos a ver cuánto le tiene que dar aproximadamente de largo le tiene que dar casi 3.6, 3.61 por ahí.
3.5 tal vez, o A mí me 3.4. quedó 3.7, no sé si está bien. Sí, está bien, está muy bien. A mí sí me quedó 3.6. Excelente. Excelente. El ángulo es 237. El ángulo, vamos a investigar el ángulo, nos tiene que quedar muy cerca de, a ver, nos va a quedar, sí, pues sí está bien, muy bien, 237, está excelente. Ahí le quedó bien. Gracias. Muy bien, ya estamos, entonces ya tenemos en polar, porque en polar realmente lo estamos haciendo. La magnitud cerca de 3.6, está bien 3.7, está bien 3.5, está bien 3.4, y yo creo que es aceptable. Y el ángulo le tiene que quedar muy cerca de 236. Si le quedó 237, pues a mí me parece magnífico. Está bien medido. Muy bien, ya tenemos esa suma de A más B. Ahora sumemos el vector B. Ahí está, mire. Si yo sigo las líneas rojas, ese es el método del polígono. Pero si sigo las líneas en color azul o celeste, no sé cómo las mira usted, entonces ese es el método del paralelogramo. De acá, ahí está el vector B. Muy bien, lo trazamos. Usted solo necesita la línea roja. Aquí solo necesita la línea roja. Traza el punto. A partir de aquí, como que moviera su sistema de coordenadas rectangulares y lo traza de nuevo acá. Pero como solo lo estamos haciendo con una reglita, entonces ahora tracemos el otro vector. El otro vector es el vector C, pero a partir de este, menos 4 y menos 3. Aquí está menos 4, mire, a partir de donde terminó el primero. Y para abajo, menos 3. Ese es C. Usted solo necesita las flechas rojas. Yo le estoy trazando las otras para que se guíe. Muy bien. Luego de C, No, ¿verdad? entonces A. Sí, ¿alguna duda? Escuché alguna pregunta ahí, pero a lo lejos. Sí, perdón que lo interrumpí. Solo que si lo hacemos en el mismo plano. Sí, en el mismo, porque este le va a caer en otro lado. Ah, Y entonces después A. Aquí 4 a la derecha, menos 5 abajo. Ese es el vector A. Y finalmente, aquí, mire. Sí, se puede ir en el mismo plano. Yo sé que se va, sí están muy cerca, ¿verdad? Porque al final está por aquí. Pero si usted se entiende lo que está haciendo, pues no hay ningún problema. Ahora, si quiere usar otra hoja nueva, pues puede hacerlo. Tal vez sería bueno usar una hoja nueva porque sí están casi en el mismo cuadrante. Entonces un vector pasaría sobre el otro, aunque yo miro que este se va principalmente por este lado. Más que todo sería el resultante, el que posiblemente pase sobre el anterior. Pero como usted solo va a medir acá, yo creo que se puede hacer en la misma hoja. Pero si cree que está muy amontonado y que necesita otra, lo puede hacer en otra. No hay ningún problema. Usted elija. Yo lo haría aquí mismo para ahorrar recursos y tiempo, ¿verdad? Pero si usted prefiere, es más ordenado, pues lo puede hacer también. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Licenciado, solo es que se me había desconectado el internet un segundo y me quedé cuando sacamos el ángulo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues estamos haciendo muchas cosas. Ahorita lo que estamos haciendo es la suma de B más C más A con el método del polígono, que es las líneas rojas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Trazamos el vector B, menos 6 más 2, trazamos B. Donde termina B, trazamos C. Muy bien, entonces aquí viene C, menos 4, menos 3.
Y ahí tenemos C. Donde termina C, trazamos A. Y entonces para A es 4 positivo, derecha, y menos 5 negativo, abajo. Y ahí está el vector A. Y finalmente juntamos donde empezó el primer vector y donde termina el último vector. Ese es el vector resultante, que es esa gran flecha roja que ahí tenemos, ¿verdad? Esa es la que nos interesa al final. No importaba si usábamos la misma hoja. Sí, decía que no, si usted quiere hacerlo ahí, aunque un vector va a pasar sobre el otro vector, los resultantes más que todo, ¿verdad? Este resultante va a pasar sobre el otro, en algún punto. Ok, solo si la puede dejar un segundito, disculpe. Y a ver si le alcanza. Un momento, pues, solo lo voy a copiar rápido. Como buen físico aquí literalmente, ¿verdad? Decía un filósofo, una vez me daba una charla y él decía, mire, cuando uno está a veces preocupado por algo, le empieza a dar vueltas a la cabeza. Y entonces yo le dije, mire, disculpe, pero no se le puede dar vueltas a la cabeza. Pues si mucho llega a 180 grados, le decía yo. Y dijo, sí, ingeniero, usted tiene razón. No se le puede dar vueltas a la cabeza. Bueno, yo le entendí lo que él me quería decir, pero yo solo estaba ahí bromeando con él, ¿verdad? Bueno, ya estamos. Ahora mida acá. ¿Y aquí cuánto mide de aquí para acá? Y eso lo anota. Y luego medimos el ángulo. Entonces, de aquí del eje X positivo se viene para acá. Y mide el ángulo. Y lo anota. Ese es ángulo positivo. Y ahí tenemos el inciso B del ejercicio número 3. No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Ahí estamos, ¿verdad? Mira, así es, ahí lo fuimos trazando paso a paso y ahí está finalmente. Si ya lo tenemos, ya tiene 75 puntos. Ya solo vamos por los otros 25. Solo que dijo que midiéramos de último. El ángulo desde el eje X positivo. Desde aquí hasta encontrar el vector. Por eso son ángulos positivos los que le van quedando. Disculpe, Sí, ¿cómo, dígame. ¿cómo cuánto debería de medir? A mí me quedó 7.3, pero no sé si está bien. El ángulo. Ah, la medida. Sí, la La- medida. Sí, yo creo que ahí está muy bien. Vamos a verificar acá. Pues sí, pues a mí me da 8.5, me da cerca de 8.5. ¿Cuánto le quedó? 7.23. 8.3, el largo de esa última línea. Ah, sí, sí está bien. 8.3 está muy bien. Ahora 7 sí lo siento un poquito bajito. Debería ser cercano a 8.5 o cercano a 8 o 8.3, 8.7. Por ahí tendría que estar. No, perdón, sacamos pues ahorita ese largo de esa línea y ahorita el ángulo de dónde a dónde era. Desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Es El decir, ángulo era 227. el ángulo, ahorita le confirmo. Ahorita le confirmo. No, pues este va a ser, vamos a ver. Sí, está muy bien. Está muy bien 227. Sí, ahí está bien su medida. Excelente, ahí estamos bien. Bueno, ya estamos con el inciso B. O alguien se desfasó, o vamos todos juntos. 222 en el ángulo estará bien. Sí, está bien. Está bien.
222, 227, por ahí está. Muy bien, ya tenemos el ejercicio número 3. Y vamos por el 4, entonces, si no hay ninguna duda sobre esto, ¿dónde vamos? Pasamos al ejercicio 4. Mire, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo bien. Ahí ya le va quedando más claro el tema de vectores, ¿verdad? Cómo se miden los ángulos, cómo se suman. Aquí estamos principalmente con el método gráfico. Y vamos al ejercicio 4. Este ya es el método algebraico. Ahora dice, haciendo uso del método algebraico para operaciones entre vectores, ahora calcule nuevamente todas las operaciones solicitadas en los ejercicios 2 y 3, pero ahora analíticamente. Para 2, yo le sugiero que sume los ángulos. Y para el ejercicio 3, páselo a polares. Páselo a polares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues regresemos entonces, porque ahora ya solo vamos a ver el método gráfico. Mire, en el ejercicio 2, que está más o menos por acá, aquí está. Y lo que hicimos acá fue medir los ángulos. Eso fue lo único. Esa fue la primera hoja que usted usó. Entonces medimos los ángulos, ¿verdad? Es decir, trazamos A, trazamos B y después ustedes midieron qué ángulo hay acá. ¿Verdad? Pues con ese no podemos hacer mucho, ¿verdad? Para que yo tenga el dato exacto, qué ángulo hay entre estos dos vectores A y B, necesito un producto especial. Necesito el producto punto de vectores. O necesito el producto cruz de vectores. Ahora, no sé, jóvenes, porque yo ya tiene como 4 años que no doy el curso. Sí lo di en algún momento, pero no sé si todavía les enseñan el producto punto y el producto cruz en la clase directamente. El ingeniero Jacobs o el ingeniero Santana, no sé con quién están ustedes, les explicó el producto punto. ¿O ya vieron eso o falta eso? Aquí solo ustedes lo saben. Que yo sepa, no lo hemos visto. No, ¿verdad? Bueno, ¿y será que lo van a ver? No sé si está en el programa todavía, que a veces lo recortan un poco los programas. Bueno, vamos a hacer algo para que no entremos ahí entre si sí o no. Omita ese paso 2. Solo vamos a hacer el 3. Olvídese de ese, porque tendría yo que explicarle el producto punto. Ese no lo vamos a hacer. Entonces, sí. Entonces, solo regresemos al ejercicio 3. Eso se puede hacer y yo aquí le tengo un ejemplo, pero es posible que no le quede tan claro si no lo ha visto, porque yo solo le tengo acá un ejemplo. Cómo hallar el ángulo entre esos dos vectores. Entonces solo vamos a hacer el 3. Sugerencia, pase a polares los vectores R1 y R3. Muy bien. Entonces aquí estamos, mire. Aquí estamos. Esto es el R1. Pasémoslo a polares. ¿Y cómo se pasa a polares? Para eso hay fórmulas. Aquí está. Mire, aquí está en polares. Aquí está. Función tangente y Pitágoras. Así se pasan los vectores cuando están en rectangulares y los quiero pasar a polares. Uso la función tangente para el ángulo y uso Pitágoras para la magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí está el ejemplo 3, primero usemos Pitágoras. A ver cuánto nos da. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado me da 72. Y la raíz cuadrada de 72 nos queda 8.48. Ahí está, ya en el sistema analítico. Ahora el ángulo. Tangente inversa de 6 partido 6. Y eso da 1. Y la tangente inversa de 1 es 45. Entonces aquí hay 45 grados. Y 180.
¿Con los datos que usted nos está dando o con los que obtuvimos nosotros? No, porque usted lo tiene en polares. Lo tiene que hacer con los datos originales, con estos que yo tengo acá. Porque usted ya lo tiene en polares, solo que con su medida, con la medida que midió, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces ahora lo estamos haciendo con los datos reales. Es decir, aquí menos 6 menos 4 más 4 me da menos 6. 2 menos 3 menos 5. Es decir, usted tiene que usar estos que yo tengo acá. Menos 6 y menos 6 para tener los datos reales. Y entonces nos queda el ángulo de 45. Y 180 más 45 nos da 225. Por eso cuando ustedes me dijeron 227, le dije, sí, está aceptable porque yo ya tenía aquí el 225. 222 está bien, porque el dato exacto es 225. Eso es lo único que tiene que hacer finalmente. Y aquí en el 4, lo pasamos a polares, también con los datos reales, con los datos exactos, porque es de forma analítica ahora. Y esos datos son los que anota aquí en la misma figura. Ejercicio 4, R1, tanto, R2, mejor dicho, R3, también lo pasa a polares. Vaya, le dije la respuesta de la 3, porque la respuesta de la 3 es 8.5,225 grados. Eso es lo único que tiene que anotar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Vamos el procedimiento en la hoja que escaneamos o solo le ponemos el resultado? No, mejor si deja aquí el procedimiento, porque eso lo hace en una línea. 6 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz, 8.5. Tangente inversa de 6 partido 6, 45, más 180, 225. Mejor si me lo detalla, porque para ver de dónde salió, pues, ¿verdad? Pues no, yo decir, aquí hizo la respuesta, así como que no se inspiró para trabajar, sino que solo me dejó la respuesta. Entonces, sí deje el pequeño procedimiento que esto requiere. Muy bien, ya nos ganamos los otros 25 puntos. Total, Disculpe. 100 puntos. Sí, adelante con las dudas. Para sacar el ángulo era tangente inversa 6 sobre 6. Sí, así. Según la fórmula, aquí Que está. puse en la calculadora, pero me sale 45, no sé por qué. Sí, es 45. Es 45. Ah, no eran 225. Sí, porque usted le tiene que sumar, porque esos 45 solo le dio el dato. Solo le Ah, dio un número, solo le dio, le voy a decir ahorita qué fue lo que le dio la calculadora, porque la calculadora pobrecita tiene sus limitantes. La calculadora le dio esto, y esto sí mide 45, teta, pero usted lo está midiendo desde aquí, entonces le tiene que sumar 180, y 180 más 45 sí le da 225. Pero ya uno lo razona, si va a sumar, a veces tiene que restar. Normalmente es esa operación, o hace una suma o hace una resta, pero uno ya lo razona para que se oriente bien en el espacio. Así gracias. es. Bueno, jóvenes, ya estamos llegando al final de nuestro post-lab, de nuestro lab y también del post-lab. ¿Qué vamos a hacer ahora? Elijan las mejores hojas de los integrantes de cada grupo. Esos grupos jóvenes ya no se desintegran. Si usted ya empezó a trabajar con Juan Pérez y Pedro Pérez, ya empezó a trabajar, ahí van a terminar el curso, el lab. Y aquí ya no se permiten divorcios. Ya me peleé con fulano, no, casi no hace uno eso, ¿verdad? Bueno, me molesté con fulano, bueno, no importa, aquí va a tener que seguir trabajando porque es importante motivar el trabajo en equipo, porque cuando usted se va a graduar, si quiere ir puro llanero solitario, le va a costar. Tiene que trabajar con equipos, porque es más fácil
ganar un partido si no tiene un equipo. Pero si usted va a tratar de ganarle a la selección de Brasil solito, no, le van a dar una buena goleada. Entonces, esto es en equipos. Si un miembro del equipo sube las hojitas que quedaron mejor elaboradas, las va a subir. Y ese es el post-lab del grupo de tríos, ¿verdad? ¿Alguna duda? Pregunta, inquietud. ¿Qué va a hacer ahora? Pues en las hojitas que tiene, solo pongan el nombre completo, el carnet, ahí en las mismas hojas milimetradas, en las mismas hojas que usó. Hasta allá arribita, en una esquina ahí superior, bien sea a la izquierda o la derecha, hasta arriba, déjeme los nombres de los 3 integrantes del grupo, lo escanea, así como le quedó, ya no le vaya a poner más adornos, lo que le quedó, eso escanéelo y súbalo, y tiene hasta hoy a la medianoche para escanearlo. Bueno, muchas gracias, feliz día, hasta la próxima sesión. Adiós. Gracias. Gracias, Feliz adiós. Feliz día. Adiós, feliz día. Feliz día, licenciado. Igualmente, feliz día. Feliz día. Igualmente, jóvenes. Licenciado, una pregunta y una molestia. Sí, adelante. Ay, fíjese de que, bueno, yo me estresé un poquito, pero no sé si usted va a subir